Señor de los Anillos. El retorno del rey. Libro sexto. Capítulo 1. La torre de Cirith Ungol. Parte 1 de 2 partes que va a tener este capítulo 1. Sam se levantó trabajosamente del suelo. Por un momento no supo dónde se encontraba, pero luego toda la angustia y la desesperación volvieron a él. Estaba en las tinieblas, ante la puerta subterránea de la fortaleza de los orcos, y los batientes de bronce continuaban cerrados. Sin duda había caído aturdido al abalanzarse contra la puerta, pero cuánto tiempo había permanecido allí, tendido en el suelo, no lo sabía. Entonces había sentido un fuego de furia y desesperación. Ahora tenía frío y tiritaba. Se escurrió hasta la puerta y apoyó el oído. Dentro, lejanos e indistintos, oyó los clamores de los orcos, pero pronto callaron o se alejaron y todo quedó en silencio. Le dolía la cabeza y veía luces fantasmales en la oscuridad, pero trató de serenarse y reflexionar. Era evidente, en todo caso, que no tenía ninguna esperanza de entrar en la fortaleza por aquella puerta. Quizá tuviera que esperar allí días y días antes que se abriese, y él no podía esperar. El tiempo era desesperadamente precioso. Y ahora ya no dudaba acerca de lo que tenía que hacer: salvar a su amo o perecer en el intento. Que perezca es lo más probable, y además mucho más fácil, se dijo, taciturno, mientras envainaba dardo y se alejaba de la puerta de bronce. Lentamente a tientas volvió sobre sus pasos a lo largo de la galería oscura, sin atreverse a usar la luz élfica. Y en camino trató de recordar los hechos del viaje, desde que partiera con Frodo de la encrucijada. Se preguntó qué hora sería. Algún momento del tiempo entre un día y otro, pensó, pero hasta de los días había perdido la cuenta. Estaba en un país de tinieblas en que los días del mundo parecían olvidados. Todos quienes entraban en él también eran olvidados. Me pregunto si alguna vez se acuerdan de nosotros, dijo. ¿Y qué les estará pasando a todos ellos allá lejos? Movió la mano señalando vagamente adelante, pero en realidad ahora, al volver al túnel de ella la araña, caminaba hacia el sur, no hacia el oeste. En el oeste, en el mundo de fuera, era casi el mediodía del 14º día de marzo según el calendario de la comarca, y en aquel momento Aragorn conducía la flota negra desde Pelargir, y Merry cabalgaba con los Rohirrim a lo largo del pedregal de las carretas, mientras en Minas Tirith se multiplicaban las llamas y Pippin veía crecer la locura en los ojos de Denethor. No obstante, en medio de tantas preocupaciones y temores, una y otra vez los pensamientos de los compañeros se volvían a Frodo y a Sam. No los habían olvidado, pero estaban lejos, más allá de toda posible ayuda, y ningún pensamiento podía socorrer aún a Sam Sagaz, hijo de Hamfast. Estaba completamente solo. Regresó por fin a la puerta de piedra de la galería de los orcos, y al no descubrir tampoco ahora el mecanismo o el cerrojo que la retenía, la escaló como la primera vez y se dejó caer en el suelo del otro lado. Luego fue furtivamente a la salida del túnel de Yalaraña, donde aún flotaban los andrajos de la tela enorme, oscilando en el aire frío. Frío, le pareció a Sam después de las tinieblas fétidas que acababa de dejar atrás, pero lo respiró y se sintió reanimado. Avanzando con cautela, salió al aire libre. Todo alrededor, la calma era ominosa. La luz brillaba apenas como en el crepúsculo de un día sombrío. Los grandes vapores que brotaban de Mordor y se alejaban en estelas hacia el oeste flotaban a baja altura, apenas por encima de la cabeza del hobbit. Una marejada de nubes y humo iluminada de tanto en tanto desde abajo por un lúgubre resplandor rojizo. Sam alzó la cabeza hacia la torre, y en las ventanas estrechas vio de pronto unas luces que se asomaban como pequeños ojos rojos. Se preguntó si se trataría de una señal. El miedo que les tenía a los orcos, olvidado por algún tiempo en la furia y la desesperación, volvió a él.
No le quedaba en apariencia sino un solo camino: seguir adelante y tratar de descubrir la entrada principal de la torre terrible. Pero las rodillas le flaqueaban y descubrió que estaba temblando. Apartó la mirada de la torre y de los cuernos del desfiladero que se alzaban ante él y obligó a los pies a que le obedecieran, y lentamente aguzando los oídos, escudriñando las sombras negras de las rocas que flanqueaban el sendero, volvió sobre sus pasos. Dejó atrás el sitio en que cayera Frodo, y donde aún persistía el hedor de ella la araña, y continuó subiendo hasta encontrarse otra vez en la misma hendidura donde se había puesto el anillo, y de donde viera pasar la compañía de Shagrat. Allí se detuvo y se sentó. Por el momento no contaba con fuerzas para ir más lejos. Sentía que una vez que hubiera dejado atrás la cresta del desfiladero y diera un paso hollando al fin el suelo mismo de Mordor, ese paso sería irrevocable. Nunca más podría regresar. Sin ninguna intención precisa sacó el anillo y se lo volvió a poner. Al instante sintió el peso abrumador de la carga y otra vez, y ahora más poderoso y apremiante que nunca, la malicia del ojo de Mordor, escudriñando, tratando de traspasar las sombras que él mismo había creado para defenderse, pero que ahora solo le traían inquietud y dudas. Como la primera vez, Sam advirtió que el oído se le había agudizado, pero que las cosas visibles de este mundo le parecían pálidas, como si las viera a través de una bruma. Pero en cambio, a lo lejos, el desconsolado burbujeo de Yalaraña. Oía a lo lejos el desconsolado burbujeo de Yalaraña. Y ásperos y claros, y al parecer muy próximos. Oyó gritos y un fragor de metales. Se levantó de un salto y se aplastó contra el muro que bordeaba el sendero. Se alegró de tener puesto el anillo, porque otra compañía de orcos se acercaba. O eso le pareció al principio. De pronto cayó en la cuenta de que no era así, que el oído lo había engañado. Los gritos de los orcos provenían de la torre, cuyo cuerno más elevado se alzaba ahora en línea recta por encima de él, a la izquierda del desfiladero. Sam se estremeció y trató de obligarse a avanzar. Era evidente que allá arriba estaba ocurriendo algo diabólico. Tal vez los orcos, pese a todas las órdenes, se habían dejado llevar por la crueldad y estaban torturando a Frodo, o hasta cortándolo en pedazos, como salvajes que eran. Escuchó, y un rayo de esperanza llegó a él. No cabía ninguna duda. Había lucha en la torre. Los orcos estaban en guerra unos contra otros. La rivalidad entre Shagrat y Gorbag había llegado a los golpes. Por débil que fuera, la esperanza de esta conjetura bastó para reconfortarlo. Quizás había una posibilidad. El amor que sentía por Frodo se alzó por encima de todos los otros pensamientos y, olvidando el peligro, gritó con voz fuerte: «¡Ya voy, señor Frodo!». Corrió por el sendero ascendente y pasó la cresta. Allí el camino doblaba a la izquierda y se hundía en una pendiente brusca. Sam había entrado en Mordor. Se quitó el anillo del dedo, inspirado quizás por alguna misteriosa premonición de peligro, aunque asimismo se dijo solamente que deseaba ver con mayor claridad. «Más vale que eche una mirada a lo peor», murmuró. «No es prudente andar a tientas en una niebla». Duro, cruel y áspero era el paisaje que se mostró a los ojos del hobbit. A sus pies la cresta más alta de Efelduat se precipitaba en riscos enormes y escarpados a un valle sombrío, y del otro lado asomaba una cresta mucho más baja, de bordes mellados y dentados y rocas puntiagudas que a la luz roja del fondo parecían colmillos negros. Era el siniestro Morgai, la más interior de las empalizadas naturales que defendían el país. A lo lejos, pero casi en línea recta, más allá de un vasto lago de oscuridad moteado de fuegos diminutos, se veía el resplandor de un gran incendio, y de él se elevaban en remolinos inquietos unas enormes columnas de humo, de color rojo polvoriento en las raíces y negras donde se fundían con el palio de nubes abultadas que cubría la tierra maldita. Lo que Sam contemplaba era el Orodruin,
la montaña de fuego. Una y otra vez los hornos encendidos en el fondo abismal del cono de ceniza se calentaban al rojo, y entonces la montaña se henchía y rugía como una marea tempestuosa y derramaba por las grietas de los flancos ríos de roca derretida. Algunos corrían incandescentes hacia Barad-dûr a lo largo de canales profundos, otros se abrían paso a través de la llanura pedregosa, hasta que se enfriaban y yacían como retorcidas figuras de dragones vomitadas por la tierra atormentada. En esa hora de trabajos contemplaba Sam el monte del destino, y la luz oculta detrás de la mole enorme de los Efelduat para quienes subían desde el oeste, se volcaba ahora resplandeciente sobre las caras desnudas de la roca, que parecían tintas en sangre. En aquella luz terrible, Sam se detuvo horrorizado, pues ahora, mirando a la izquierda, veía en todo su poderío la torre de Cirith Ungol. El cuerno que había visto desde el otro lado no era sino la atalaya más alta. La fachada oriental tenía 3 grandes niveles. El primero se extendía allá abajo en un espolón de la pared rocosa. La cara posterior se apoyaba en un acantilado del que emergían bastiones puntiagudos y superpuestos, más pequeños a medida que la torre ganaba altura, y los flancos casi verticales de buena albañilería miraban al noreste y al sudeste. Alrededor del nivel inferior, 200 pies por debajo de Sam, un muro almenado cerraba un patio estrecho. La puerta de la fortaleza en la pared más cercana, la que miraba al sudeste, se abría a un camino ancho, cuyo parapeto exterior corría al borde de un precipicio, y luego de doblar hacia el sur serpeaba cuesta abajo en la oscuridad y alcanzaba la ruta que llevaba al paso de Morgul. Y desde allí cruzaba por una grieta del Morgai e iba a desembocar en el valle de Gorgoroth hasta llegar a Barad-dûr. La senda en que Sam estaba descendía en algunos trechos mediante tramos de escalones tallados en la roca, en otros por un sendero empinado para unirse al camino principal bajo los muros amenazantes próximos a la puerta. Al observarle Sam comprendió de pronto, casi con un sobresalto, que aquella fortaleza había sido construida no para impedir que los enemigos entrasen en Mordor, sino para retenerlos dentro. Era en verdad una de las antiguas obras de Gondor, un puesto oriental de avanzada de las defensas de Ithilien, edificado luego de la última alianza, cuando los hombres del Oesternese vigilaban el maléfico país de Sauron, donde todavía acechaban muchas criaturas. Pero aquí, como en Narcost y Carcost, las torres de los dientes, la vigilancia se había debilitado, y la traición había entregado la torre al señor de los espectros del anillo. Y ahora, desde hacía largos años, estaba en manos de seres maléficos. Al retornar a Mordor, Sauron la había considerado útil, pues aunque no tenía muchos servidores, le sobraban en cambio los esclavos sometidos por el terror. Y ahora, como antaño, el propósito principal de la torre era impedir que huyesen de Mordor. Pero si un enemigo era tan temerario como para tratar de introducirse secretamente en el país, entonces la torre era también una atalaya, última y siempre alerta contra cualquiera que lograse burlar la vigilancia de Morgul y de ella la araña. Sam entendía muy bien que deslizarse por debajo de aquellos muros de muchos ojos y evitar la vigilancia de la puerta era del todo imposible. Y aún así, entraba. Y aun si entraba, no podría llegar muy lejos. El camino del otro lado de la puerta estaba vigilado y ni las sombras negras agazapadas en los recovecos donde no llegaba la luz roja lo protegerían durante mucho tiempo de los orcos. Pero por desesperado que fuera aquel camino, la empresa que ahora le aguardaba era mucho peor. No evitar la puerta y escapar, sino trasponerla a solas. Pensó por un momento en el anillo, pero no encontró en él ningún consuelo, solo peligro y miedo. Tan pronto como viera el monte del destino, ardiendo en lontananza, había notado un cambio en el anillo. A medida que se acercaba a los grandes hornos donde fuera forjado y moldeado, en los abismos del tiempo, el poder del anillo aumentaba.
y se volvía cada vez más maligno, indomable excepto quizá para alguien de una voluntad muy poderosa. Y aunque no lo llevaba en el dedo, sino colgado del cuello en una cadena, Sam mismo se sentía como agigantado, como envuelto en una enorme y deformada sombra de sí mismo, una amenaza funesta suspendida sobre los muros de Mordor. Sabía que en adelante no le quedaba sino una alternativa: resistirse a usar el anillo, por mucho que lo atormentase, o reclamarlo y desafiar el poder aposentado en la fortaleza oscura del otro lado del Valle de las Sombras. El anillo lo tentaba ya, carcomiéndole la voluntad y la razón. Fantasías descabelladas le invadían la mente y veía a Samsagas el fuerte, el héroe de la era, avanzando con una espada flamígera a través de la tierra tenebrosa, y los ejércitos acudían a su llamada mientras corría a derrocar el poder de Barad-dûr. Entonces se disipaban todas las nubes y el sol blanco volvía a brillar, y a una orden de Sam el valle de Gorgoroth se transformaba en un jardín de muchas flores, donde los árboles daban frutos. No tenía más que ponerse el anillo en el dedo y reclamarlo, y todo aquello podría convertirse en realidad. En aquella hora de prueba, fue sobre todo el amor a Frodo lo que le ayudó a mantenerse firme, y además conservaba, en lo más hondo de sí mismo, el indomable sentido común de los hobbits. Sabía que no estaba hecho para cargar semejante fardo aún en el caso de que aquellas visiones de grandeza no fueran solo un señuelo. El pequeño jardín de un jardinero libre era lo único que respondía a los gustos y a las necesidades de Sam, no un jardín agigantado hasta las dimensiones de un reino. El trabajo de sus propias manos, no las manos de otros bajo sus órdenes. Y además, todas estas fantasías no son más que una trampa, se dijo. Me descubriría y caería sobre mí antes que yo pudiera gritar. Si ahora me pusiera el anillo, me descubriría, y muy rápidamente, en Mordor. Y bien, todo cuanto puedo decir es que la situación me parece tan desesperada como una helada en primavera. Justo cuando hacerme invisible podría ser realmente útil, no puedo utilizar el anillo. Y si encuentro alguna vez un modo de seguir adelante, no será más que un estorbo y una carga más pesada a cada paso. ¿Qué tengo que hacer entonces? En el fondo, no le quedaba a Sam ninguna duda. Sabía que tenía que bajar hasta la puerta y sin más dilación. Con un encogimiento de hombros como para ahuyentar las sombras y alejar a los fantasmas, comenzó lentamente el descenso. A cada paso se sentía más pequeño. No había avanzado mucho y ya era otra vez un hobbit diminuto y aterrorizado. Ahora pasaba justo por debajo del muro de la torre, y sus oídos naturales escuchaban claramente los gritos y el fragor de la lucha. En aquel momento los ruidos parecían venir del patio detrás del muro exterior. Sam había recorrido casi la mitad del camino cuando dos orcos aparecieron corriendo en el portal oscuro y salieron al resplandor rojo. No se volvieron a mirarlo. Iban hacia el camino principal, pero en plena carrera se tambalearon y cayeron al suelo, y allí se quedaron tendidos e inmóviles. Sam no había visto flechas, pero supuso que habían sido abatidos por otros orcos apostados en los muros o escondidos a la sombra del portal. Siguió avanzando, pegado al muro de la izquierda. Una sola mirada le había bastado para comprender que no tenía ninguna esperanza de escalarlo. La pared de piedra, sin grietas ni salientes, tenía unos 30 pies de altura y culminaba en un alero de gradas invertidas. La puerta era el único camino. Continuó adelante, sigilosamente, preguntándose cuántos orcos vivirían en la torre junto a Shagrat, y con cuántos contaría Gorbak, y cuál sería el motivo de la pelea si en verdad era una pelea. Le había parecido que la compañía de Shagrat estaba compuesta de unos 40 orcos y la de Gorbak de más del doble. Pero la patrulla de Shagrat no era por supuesto más que una parte de la guarnición. Casi con seguridad estaban disputando a causa de Frodo y del botín. Sam se detuvo un segundo, pues de pronto las cosas le parecieron claras.
casi como si las tuviera delante de los ojos. La cota de malla de Mithril. Frodo, como es natural, la llevaba puesta, y los orcos tenían que haberla descubierto, y por lo que Sam había oído, Gorbak la codiciaba. Pero las órdenes de la Torre Oscura eran por ahora la única protección de Frodo, y en caso de que fueran desacatadas, Frodo podía morir en cualquier momento. Adelante, miserable holgazán, Se increpó Sam. a la carga. Desenvainó a dardo y se precipitó hacia la puerta. Pero en el preciso momento en que estaba a punto de pasar bajo la gran arcada, sintió un choque, como si hubiese tropezado con una especie de tela parecida a la de ella la araña, pero invisible. No veía ningún obstáculo y sin embargo, algo demasiado poderoso le cerraba el camino. Miró alrededor y entonces, la sombra de la puerta, vio a los dos centinelas. Eran como grandes figuras sentadas en tronos. Cada una de ellas tenía 3 cuerpos unidos, coronados por 3 cabezas que miraban adentro, afuera y al portal. Las caras eran de buitre, y las manos que apoyaban sobre las rodillas eran como garfas. Parecían esculpidos en enormes bloques de piedra, impasibles, pero a la vez vigilantes. Algún espíritu maléfico y alerta habitaba en ellos. Reconocían a un enemigo visible o invisible. Ninguno escapaba. Le impedían la entrada o la fuga. Sam tomó aliento y se lanzó una vez más hacia adelante, pero se detuvo en seco, trastabillando como si le hubiesen asestado un golpe en el pecho y en la cabeza. Entonces, en un arranque de audacia, porque no se le ocurría ninguna otra solución, inspirado por una idea repentina, sacó con lentitud el frasco de Galadriel y lo levantó. La luz blanca se avivó rápidamente, dispersando las sombras bajo la arcada oscura. Allí estaban frías e inmóviles las figuras monstruosas de los centinelas. Por un instante vislumbró un centelleo en las piedras negras de los ojos, de una malignidad sobrecogedora, pero poco a poco sintió que la voluntad de los centinelas empezaba a flaquear y se desmoronaba en miedo. Pasó de un salto por delante de ellos, pero en ese instante, mientras volvía a guardar el frasco en el pecho, sintió tan claramente como si una barra de acero hubiera descendido de golpe detrás de él, que habían redoblado la vigilancia, y de las cabezas maléficas brotó un alarido estridente que retumbó en los muros, y como una señal de respuesta resonó lejos, en lo alto, una campanada única. Bueno, dijo Sam, parece que he llamado a la puerta principal. Pues bien, a ver si acude alguien, Gritó. Anunciadle al capitán Shagrat que ha llamado el gran guerrero elfo y que trae consigo la espada élfica. Ninguna respuesta. Sam se adelantó a grandes pasos. Dardo le centelleaba en la mano con una luz azul. Las sombras eran profundas en el patio, pero alcanzó a ver que el pavimento estaba sembrado de cadáveres. Justo a sus pies yacían 2 arqueros orcos apuñalados por la espalda. Un poco más lejos había muchos más, algunos aparte, como abatidos por una estocada o un flechazo, otros en parejas, como sorprendidos en plena lucha, muertos en el acto mismo de apuñalar, estrangular, morder. Los pies resbalaban en las piedras cubiertas de sangre negra. Sam notó que había 2 uniformes diferentes, uno marcado con la insignia del ojo rojo y el otro con una luna desfigurada en una horrible efigie de la muerte, pero no se detuvo a observarlos más de cerca. Del otro lado del patio, al pie de la torre, vio una puerta grande. Estaba entreabierta y por ella salía una luz roja. Un orco corpulento yacía sin vida en el umbral. Sam saltó por encima del cadáver y entró, y entonces miró alrededor desorientado. Un corredor amplio y resonante conducía otra vez desde la puerta al flanco de la montaña. Estaba iluminado por la lumbre incierta de unas antorchas en las ménsulas de los muros y el fondo se perdía en las tinieblas. A uno y otro lado había numerosas puertas y aberturas, pero salvo 2 o 3 cuerpos más tendidos en el suelo, el corredor estaba vacío. Por lo que había oído de la conversación de los capitanes, Sam sabía que vivo o muerto era probable que Frodo se encontrase en una estancia de la atalaya más alta, pero quizás él tuviera que buscar un día entero antes de encontrar el camino.
Supongo que ha de estar en la parte de atrás, murmuró. Toda la torre crece hacia atrás, y de cualquier modo convendrá que siga esas luces. Avanzó por el corredor, pero ahora con lentitud. Cada paso era más trabajoso que el anterior. El terror volvía a dominarlo. No oía otro ruido que el roce de sus pies, que parecía crecer y resonar como palmadas gigantescas sobre las piedras. Los cuerpos sin vida, el vacío, las paredes negras y húmedas que a la luz de las antorchas parecían resumar sangre. El temor de que una muerte súbita lo acechase detrás de cada puerta, en cada sombra, y la imagen siempre presente de los centinelas siniestros que custodiaban la entrada. Era casi más de lo que Sam se sentía capaz de afrontar. Una lucha, con no demasiados adversarios a la vez, hubiera sido preferible a aquella incertidumbre espantosa. Hizo un esfuerzo por pensar en Frodo, que en alguna parte de este sitio horrible yacía dolorido o muerto. Continuó avanzando. Había dejado atrás las antorchas y llegado casi a una puerta, a una gran puerta abovedada en el fondo del corredor. La cara interna de la puerta subterránea, adivinó, cuando desde lo alto se elevó un grito aterrador y sofocado. Sam se detuvo en seco. Enseguida oyó pasos que se acercaban allí, justo por encima de él. Alguien bajaba deprisa una escalera. La voluntad de Sam, lenta y debilitada, no pudo contener el movimiento de la mano. Tironeando de la cadena aferró el anillo, pero no llegó a ponérselo en el dedo, pues en el preciso instante en que lo apretaba contra el pecho, un orco saltó de un vano oscuro a la derecha y se precipitó hacia él. Cuando estuvo a no más de 6 pasos de distancia, levantó la cabeza y descubrió a Sam. Sam oyó la respiración jadeante del orco y vio el fulgor de los ojos inyectados en sangre. El orco se detuvo despavorido, porque lo que vio no fue un hobbit pequeño y asustado tratando de sostener con mano firme una espada. Vio una gran forma silenciosa embosada en una sombra gris que se erguía ante él a la trémula luz de las antorchas. En una mano esgrimía una espada cuya sola luz era un dolor lacerante. La otra la tenía apretada contra el pecho, escondiendo alguna amenaza innominada de poder y destrucción. El orco se agazapó un momento y enseguida, con un alarido espeluznante, dio media vuelta y huyó por donde había venido. Jamás un perro a la vista de la inesperada fuga de un adversario con el rabo entre las piernas se sintió más envalentonado que Sam en aquel momento. Con un grito de triunfo partió en persecución del fugitivo. ¡Sí! ¡El guerrero elfo anda suelto!, exclamó. ¡Ya voy y te alcanzo! ¿O me indicas el camino para subir o te desuello? Pero el orco estaba en su propia guarida. Era ágil y comía bien. Sam era un extraño y estaba hambriento y cansado. La escalera subía en espiral, alta y empinada. Sam empezó a respirar con dificultad y el orco no tardó en desaparecer. Ya solo se oía, cada vez más débil, el golpeteo de los pies que corrían y trepaban. De tanto en tanto el orco lanzaba un grito y el eco resonaba en las paredes, pero poco a poco los pasos que se perdieron a lo lejos. Sam avanzaba pesadamente. Tenía la impresión de estar en el buen camino y esto le daba nuevos ánimos. Soltó el anillo y se bajó el cinturón. ¡Bravo!, dijo. Si a todos les disgustamos tanto, Dardo y yo, las cosas pueden terminar mejor de lo que yo pensaba. En todo caso, parece que Shagrat, Gorbag y compañía han hecho casi todo mi trabajo. Fuera de esa rata asustada, creo que nadie queda con vida en este lugar. Y entonces se detuvo bruscamente como si se hubiese golpeado la cabeza contra el muro de piedra. De pronto, con la fuerza de un golpe, entendió lo que acababa de decir. No queda nadie con vida. ¿De quién había sido entonces aquel escalofriante grito de agonía? ¡Frodo! ¡Frodo! ¡Mi amo!, gritó, casi sollozando. Si te han matado, ¿qué haré? Bueno, estoy llegando al final, a la cúspide, y veré lo que haya que ver. Suscríbete, deja un like, un comentario y a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro del canal de YouTube. En serio.
y a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de de esta parte uno de este capítulo uno. Oye, retrocedemos un poco en el tiempo. Bueno, el propio libro nos ubicó, ¿no? Estamos en el mismo momento en que los Rohirrim están yendo hacia Gondor. Gondor ya está empezando, bueno, Minas Tirith ya está empezando a estar en llamas. Y Aragorn está en los barcos de los corsarios llevando lo más rápido posible refuerzos. Bien, volvemos unos cuantos días atrás. Joder, bueno, Sam se puso toda la valentía a sus hombros y decidió avanzar. Entró a Mordor y sintió automáticamente que no podía usar el anillo. Que si usaba el anillo sería el final. El ojo se echaría encima de él si utilizaba el anillo. Y es muy curioso, ¿no? Ciri Dungol, lo que alguna vez fue, o sea, los hombres de Osternes alguna vez lo utilizaron para vigilar Mordor. Oye, hay un videojuego que se llama Shadow of Mordor o Shadows of Mordor, bueno, Sombras de Mordor, que es muy bueno. Tú manejas un montaraz, ¿sabes? Que más o menos se da una especie de lore ahí, que en teoría este pertenecía a los hombres que vigilaban Mordor. Si mal no estoy, igual fue un juego que jugué hace muchos años. Ya me dieron ganas de volver a probarlo. Estaba muy bien. Tenía un sistema muy interesante de enemigos y uno como que formaba como su propio ejército, entre comillas. Porque no era ejército, era como que uno reclutaba orcos y uno tenía, y también tenía una especie de sistema de némesis. Estaba muy bien, es un juego de hecho muy divertido. Y pues se juega en Mordor, ¿sabes? Está genial ver Mordor, al menos ¿sabes? La interpretación. Y también está basado en las descripciones de Mordor que veremos más adelante, por cierto. Está muy bien, es un muy buen juego. Pero bueno, en fin, ¿por qué decía esto? Así que es muy curioso que haya habido hombres, ¿sabes? Seres humanos vigilando Mordor. Y esas torres que hicieron eran para evitar que las criaturas que allí habitaban salieran. ¿Sabes? O sea, Mordor igual siempre ha sido una meca del demonio. Aunque claro, cuando ellos estaban vigilando, Sauron había sido derrotado, ¿no? Evidentemente Sauron ya había, digamos, jodido esa tierra. Ya la había jodido y los, los seres humanos, los hombres de Oesternese, los de Gondor, eh, vigilaron esa tierra por muchos años. Hasta que Sauron volvió y bueno, reclamó todas esas tierras otra vez. Chévere. Así que bueno, nada, gente. Espero que hayan disfrutado la narración. Nos vemos en la próxima con más del Señor de los Anillos. Estamos ya en la mitad del último libro. Ha sido un viaje bastante largo. Aún nos queda un poquito más de viaje. Aún nos queda unas cuantas cientos, ¿sabes? Sí, unas 200 páginas, poco menos de 200 páginas. Pero ya casi terminamos la trilogía, gente. Y bien, se viene muy potente. Así que nada, espero que lo hayan disfrutado. Adiós.